www.anunciacion.com.mx. Sandra Monroy. El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos con todo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Contra la pobreza o contra la opulencia? Porque si el discurso es vamos en contra de la pobreza y vemos que no se acaba, quiere decir que habría que cambiar el discurso. Como síntoma de haber cambiado la actitud del corazón, contra la opulencia, en favor de la austeridad, en favor del buen reparto de la riqueza, en favor de la reinversión, en favor de la capacitación, preparación y educación de todos para tener oportunidad de trabajar y seguir construyendo este país que nunca terminó por ser un país debidamente constituido. Tenemos para hablar de este tema a Marco Castillo. Él es responsable nacional y enlace estratégico entre México y la sede de Fundación Ayuda en Acción, que nace en Madrid hace 30 años, en México está aquí hace 15 años. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Muy bien, gracias. Muy amables. Gracias por estar aquí. Acaban de llevar a cabo su seminario, foro, encuentro. Sí, platícanos un poco quiénes fueron, cuánta gente. Bueno, primero una breve cuestión. El seminario se organizó a que en México estamos cumpliendo 15 años de actuación y que estamos haciendo una mudanza, un cambio de, digamos, de organización. Hasta hace unas semanas somos una organización internacional, somos una organización que tiene su sede en Madrid y a partir de los próximos días vamos, además de seguir siendo internacional, de seguir teniendo la sede en Madrid, vamos a hacer una organización mexicana que quiere, convocar a la ciudadanía, que quiere convocar a los ciudadanos a movernos para tratar de transformar esto. ¿Cómo se va a llamar ahora? Ayuda en Acción de México. Igual, ¿sí? Ayuda en Acción de México. Asociación Civil. Asociación Civil, no, Asociación Civil. Ahora han trabajado ya 15 años y veo que han ayudado a 261 comunidades en 15 estados, principalmente Puebla, Chiapas y Oaxaca. Correcto. Y Guerrero, ¿no? En Guerrero tenemos poca presencia. Hemos intentado coordinarnos con el resto de organizaciones, tanto internacionales como mexicanas, para no amontonarnos en los mismos espacios como suele pasar. Chiapas es un caso concreto. Después del 94, la mirada del mundo, de este país y de mucha gente se puso en Chiapas y llegó un momento en que el flujo de recursos, en que las acciones que desarrollaban muchísimas organizaciones, más los gobiernos, más los organismos internacionales, yo creo que en lugar de ayudar a los procesos de desarrollo, de empoderamiento de las comunidades, creo que los entorpeció de una manera enorme, ¿no? Qué bueno que lo dices, porque precisamente a eso me refiero cuando digo, está bien decir vamos contra la pobreza, o mejor de una vez vamos contra la opulencia, en favor de la educación, en favor de pues el desarrollo integral de cada persona para que sea capaz de generar riqueza, ¿no? Así es. Ahora, volviendo a tu seminario, ustedes allá decidieron que esto ya va a ser una organización independiente. ¿Qué conferencistas hubo? ¿Cuáles fueron los temas? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Claro. Que me imagino que habrán salido cosas interesantísimas desde el momento en que deciden independizarse de Madrid y tomar acciones más adecuadas a la cultura y a la problemática y la complejidad de México. Bueno, no tanto es que nos independicemos, sino, digamos, intentamos con esto dar una señal a la sociedad diciéndole queremos que haya mayor participación de mexicanos, porque hasta ahora todo el fondeo viene de Europa. Ahora lo que queremos no solo es que el fondeo venga también de México, sino que además la movilización, que ya la teníamos, se incremente en ese sentido. ¿Qué pasó en el seminario? El seminario era eso, una invitación a la sociedad civil mexicana, a organizaciones campesinas, obreras, sindicales, a movimientos sociales y académicos, universidades de varias partes del país, para repensar por lo menos 3 temas: la pobreza, el desarrollo y la democracia, que desde nuestro punto de vista son 3 componentes fundamentales para tener una vida digna aquí y en cualquier lugar del mundo.
Para eso invitamos a dos ponentes que son dos miradas desde nuestro punto de vista muy importantes acerca de estos tres temas. Un catedrático que se llama John Holloway. John Holloway es en América Latina yo creo el más grande exponente del cambio social sin la violencia o sin digamos sin esa mirada clásica de tenemos que cambiar para irnos al socialismo, al comunismo, bla bla bla, las malas empresas, esta mirada muy ortodoxa que se tuvo en América Latina durante los años 60 hasta finales de los 90 con todas las revoluciones que hubo en América Latina. John Holloway lo que plantea es la necesidad de abrir nuevas miradas, nuevas visiones, y él tiene una hipótesis que le llaman abrir las brechas, ¿no? Abrir brechas. Abrir brechas. De lo que se trata desde su punto de vista es de cuestionar la racionalidad que tenemos hoy y abrir nuevos espacios al pensamiento, a la actuación, al consumo, a la manera de hacer empresa para transformar en el día a día y en cada uno de nosotros esta situación. Y estuvo con el doctor, es el doctor Luis Álvarez, que es uno de los 4 economistas más brillantes que hay en este país, y él lo que plantea es algo que creo que para todos está muy, o creo que para Luis muchos Miguel Álvarez. Sí, es muy claro, que es la reapropiación de los procesos productivos y la redistribución de la riqueza en este país. Explícame, reapropiación de procesos productivos. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Vamos, a partir de los años 50, 60, con la recomposición del capitalismo global, y que luego América llega hacia finales de mediados de los años 80, se generó un fenómeno monopólico. Es decir, la concentración no solo de la riqueza, sino de las empresas. Y una cosa que se llama la traslocación, que es, ya no importa dónde produzcas, ya no importa lo que produzcas en cualquier lugar, sino ahora es tan fácil por todos los medios movilizarlo para volverlo a fusionar y te lo puedo vender. Hay ejemplos enormes. Tú vas a cualquier tienda departamental y vas a encontrar y vas a comer melón chino de China, vas a comer papas de Chile o artesanías mexicanas hechas en China, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Famoso caso que se dio con la visita, creo que fue de Juan Pablo II, que una empresa privada había adquirido los derechos para producir todo el material de la visita. Son cosas que pasan. ¿Qué ha pasado ahí? Que los ciudadanos hemos perdido el control sobre esos procesos. O sea, hemos perdido la capacidad de decidir lo que necesitamos producir, la manera de producirlo. Voy a poner ejemplos así que son súper fáciles para todo el mundo, aunque a veces no los podemos mirar. Tú vas a una tienda departamental de esas que puedes comprar por mucho volumen, ¿no? Y entonces la gente compra carne que dice que caduca en el 2017 o en el 2018. Y eso a la gente se le hace algo fantástico. Es decir, comer una carne muerta 3 años después de haberla comprado. Sí. Eso que es hoy una factura de naturalidad, que la gente lo hace comúnmente, eso no es algo lógico. Pero ¿qué tenemos entonces? Que eso es lo que permite especulación, permite una serie de juegos en el mercado, que la gente ingenuamente cae en ese proceso. Compra hamburguesas que las compra hoy y que se pueden consumir a diciembre o enero del otro año, ¿no? A mí eso no me suena muy lógico. No es nada natural. No es nada natural, nada. ¿no? Otro ejemplo muy claro, que precisamente lo discutíamos en el seminario, cada vez que se instala una empresa departamental como Walmart o como Aurrera, desaparecen 24 tiendas de alrededor. Es decir, desaparecen cerca de 50 puestos de trabajo que habían estado ahí eternamente en una colonia, y que no solamente es el puesto de trabajo, sino el tejido social que se había constituido en torno a ella. En fin, es decir, lo que plantea ese economista es reapropiémonos de ese proceso. Y esto solo se logra en pequeñas comunidades, barrio por barrio, en efecto, ¿no? Colonia por colonia, pueblito por pueblo. En efecto. Y es regresar un poco, hay un planteamiento que es muy famoso, estaba yo leyendo que tienen, este anuncio que tienen aquí, se capte agua pluvial en las ciudades.
mucha gente ha creído que el desarrollo o esta palabra o muchas de las tecnologías alternativas solo son para las comunidades falsamente llamadas pobres, desde mi punto de vista, como tú bien lo señalas. Exactamente. También en las ciudades debemos de hacerlo, y entonces tenemos que empezar de dejar de ver este monstruo de ciudad tan grandota para empezar a verlo en sus pequeñas microespacios donde vivimos. Indudablemente, a lo mejor de donde tú vives para acá tienes que trasladarte, pero tú tienes un espacio vital de tu vida en donde vives. Tenemos que empezar a captar agua pluvial, tenemos que empezar a producir en pequeños huertos en casa, hortalizas, que nos permita consumir productos naturales, que no tengan agroquímicos, etcétera, que etcétera. No sean de semillas transgénicas. No sean de semillas transgénicas. Entonces, tenemos que aprender a compartir. Quien tiene un coche, el coche con el vecino, venía, yo no soy de acá, pero venía mirando por la calle y me impresiona ver la cantidad de camionetotas enormes con una sola persona transitando por acá. Sí. Hijo, y no nos damos cuenta de eso. Hay una cosa que se llama... No, sí nos damos cuenta y es repulsivo. Para algunos. Para mí. Para otros, sí, para otros es incluso un símbolo de admiración, que desearían tener ese estilo de vida. Hay una cosa que mucha gente no sabe. Y luego lloran porque los secuestran. O cosas por el estilo, que se llama huella ecológica. Y la huella ecológica es una cosa muy elemental, que es cada uno de nosotros requiere del consumo de X cantidad de recursos naturales cada año para seguir viviendo. Hasta hace 2 años, de acuerdo a una metodología que se utiliza, la huella ecológica decía que cada uno de nosotros, si tú, yo, cada uno de los que estamos acá, requiere de 1.5 hectáreas, requeríamos 1.5 hectáreas al año para vivir. Es decir, cada uno de nosotros consumíamos 1.5 hectáreas del mundo hace 3 años. Hoy hemos pasado a 4.2 hectáreas para poder vivir en un año. O sea que somos depredadores. Somos unos verdaderos depredadores. Qué feo, ¿no? Y eso porque somos expansivos y acaparadores. ¿Okay? Hay un gran debate ahí que yo no me atrevo a tenerlo. Hay una filósofa muy famosa que se llama Hannah Arendt, que vivió el Holocausto y que entonces intentó reconstruir la racionalidad humana, y establece que hay 3 rasgos que son inevitables en nosotros, ¿no? Este lado bueno, pero que tiene una contrapartida oscura terrible, que somos capaces de hoy ayudar a miles de personas y mañana aceptar, como lo que pasó en Alemania con los judíos, o lo que pasa con los palestinos, revertido la historia hoy con los judíos, o lo que pasa con los migrantes en Estados Unidos, nuestros migrantes en Estados Unidos, o lo que pasa con los migrantes cuando transitan por México. Claro, ¿no? sí, cuando nos deberíamos sentar todos los líderes sociales y decir cuáles son los grandes problemas nacionales, sin resolverlos antes de hacer como que hacemos lo demás, ¿no? Quiero corregir y tomar las palabras que una vez dijo Benedicto XVI. Dice, no des al otro de lo tuyo si antes no has garantizado que tenga lo suyo. Sí. México no tiene paz, México no tiene educación, México no tiene respeto a los derechos humanos, México no tiene empleo, México no tiene familia, los niños no tienen papá y mamá. Complicado. Entonces, habría que ponernos de acuerdo cuáles son los 5 o 7 temas más importantes y todos ir por ello. Y luego, si además tienes tiempo y dinero para hacer otro tipo de obras, pues hacerlas. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y otra vez digo, no debería de haber cortes en este programa porque en el corte se entera uno de cada cosa que tengo que decirle a mi invitado. Vuélvenoslo a decir, por favor, Marco. Lo del IFAI, sí, encuesta del IFAI, ¿qué va? De transparencia. Transparencia hace usualmente cada año un informe sobre los niveles de rendición de cuentas, no solo del gobierno, sino también de instituciones privadas, de organismos como el mío, de ONGs, pero también palpa el sentir de la sociedad. Entonces, hay dos datos que son verdaderamente preocupantes sobre la visión del mexicano de la corrupción, ¿no? Entonces, en esa encuesta, lo que por cierto está en una revista que se llama El País, o sea, sí, no hay, bien. ahí la podemos, cualquiera que pueda querer tener esa información la puede obtener, que está ahí. A la encuesta, apliquen una encuesta, hacen una muestra y a mexicanos y les preguntan que si para obtener algún beneficio ellos estarían dispuestos a corromperse, y el 98% dice que sí, de los encuestados. Qué duro, ¿eh? Durísimo. Y luego que si entrarían al gobierno, a un cargo público. Y estarían dispuestos a corromperse, y el 99% dijo que sí, y agregó que para eso era la política. Es decir, esa es la construcción que tiene la sociedad acerca de temas como estos, que es un proceso histórico que hemos vivido una cultura corporativista, que ya se ha demostrado que no solamente era priista, sino también los gobiernos panistas, los gobiernos perredistas, los gobiernos de cualquier color, para mantenerse en el poder y bajo esta racionalidad que tienen del poder, lo que les queda no es movilizar al ciudadano, sino lo que le queda es cooptarlo, es darle prebendas, es darle una serie de acciones que lo inmovilice, que lo haga que no se mueva, que no discuta, que no reflexione, y menos que se organice. Y entonces lo que tenemos pues son este tipo de acciones que creo a este país, aunque a momentos hemos demostrado que podemos tener unas respuestas hermosas y bellas, nos tienen de alguna manera inmovilizado. La semana pasada nosotros estamos en un diálogo intenso con el Banco Interamericano de Desarrollo para la redefinición del programa Oportunidades, este programa que es el sello. ¡Qué bueno! Lo van a redefinir. De verdad que lo celebraría enormemente. Se está en ese proceso, pues, sí. ¿No? El gobierno mexicano, el actual gobierno mexicano, ha hecho una revisión en el sentido de que ese programa no está obteniendo los resultados que se querían. Se le pidió al BID una evaluación, una mirada externa, y coincide en lo mismo. Y el BID ha invitado a una serie de instituciones internacionales, entre las que nos invita a nosotros, y coincidimos en lo mismo. Y quiero tratar de plantearlo de esa manera, del por qué Oportunidades no ha sido lo que tenía que ser. Es decir, las oportunidades como definición política, de política pública, es una definición correcta. Es decir, es la responsabilidad que asume un Estado ante sus ciudadanos para darles un piso básico en el cual puedan acceder a oportunidades y puedan acceder, digamos, en un mercado como el que vivimos ahora, que no hay otro, mientras no lo cambiemos, esto es lo que tenemos, a un mercado con menos desventaja. Es decir, esto se hace en México y en muchos lugares del mundo. Singapur es muy famoso porque en Singapur no te dan esto, pero lo que te dan cuando naces, el Estado es una casa. Dice, tú lo que tienes es una casa, para que ese es tu piso base para que lo puedas hacer. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Primero, que lo deciden hacer como transferencia monetaria directa. Claro, vamos, para quienes no son mexicanos y no conocen el tema de Oportunidades en México, es un programa nacional que lleva muchísimos años, que da dinero a las familias por cada hijo que vaya a la escuela, pero no ha funcionado porque hay corrupción. Entonces, en efecto, seguimos adelante. Entonces hay corrupción. Se transfiere el dinero a las familias. ¿Eso qué ha hecho? Primero a un líder local, ¿no? De la comunidad, que es el que va a repartir. No, bueno, eso era al principio, ahora ya no. Ahora son trabajadores de la Sedesol que lo va haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Primero, que si tú tienes un hijo, te dan 800, pero si tienes 2, te dan otra cantidad, si tienes 3, te dan otra cantidad, y si tienes 4, hasta ahí, te dan otra cantidad. Se puede decir, ¿es correcto? Como política pública, correcto. Lo que tiene es que no
no hace nada más que transferirte el dinero. No hay un proceso educativo, no hay un proceso organizativo, no hay un proceso que incentive la producción. Al contrario, los campesinos fundamentalmente han pasado a ser productores, a ser consumidores. Es famosísimo, si algún día tienen la oportunidad de hacerlo, es famosísimo las caravanas de oportunidades, se les conoce en todo el país así, porque llega el tipo de la Sede Sol con el dinero, o bueno, con los cheques, ahora ya no tanto porque ya lo han bancarizado, les dieron una tarjeta que para mí es otro tema complejo, sí, por lo que significa eso, vamos a decirlo así, atrás viene el que vende la Coca-Cola, el que vende el jabón, es decir, todos empresas de afuera que en cuanto llega el dinero lo cobran, lo compran y el dinero inmediatamente se vuelve a ir fuera de la comunidad. Es decir, no se está reinvirtiendo en la comunidad. Y es un programa que entonces ha inmovilizado, no ha permitido que se tome conciencia de los otros dos componentes, que es el educativo y el de salud. Tiene un componente de que las señoras, las madres de familia, tienen que ser atendidas cada mes en una clínica, tener un reporte, cuidarse, etcétera, etcétera, con sus hijos, y que los niños vayan a la escuela. Eso tú dirías desde cualquier lugar, es correcto, ¿no? Es fantástico. El problema es que se les obliga. No se hace como un proceso organizativo educativo. Se hace como, si tú no vas, no te doy el dinero. Pero además se presta para la corrupción, porque muchos niños ni siquiera van a la escuela, sí, pero están confabulados el maestro, el presidente municipal, el de la clínica de materno-infantil, y se reparten ese dinerito y se sigue derramando el dinero sin que llegue a las manos adecuadas y sin que se utilice adecuadamente. Así es, ¿no? Sí, entonces, claro, el camino, desde un punto de vista, como decía yo hace rato, muy simple, es fácil, tenemos que generar riqueza, tenemos que generar empleo. El modelo actual del capitalismo es un modelo que crece pero no genera empleo, eso está más que claro, está demostrado que el mundo se revirtió, el norte poderoso hoy está en crisis, el sur, que antes era el pobre, somos los países que estamos creciendo. Argentina crece al 4.5% anual desde hace varios años, Perú está creciendo al 9.3%, Brasil está creciendo al 7.4%, bueno, China, que está en crisis, está en el 5.3% anual y creció durante toda la década pasada al 11.4% anual, mientras que Estados Unidos crecía al 2.1%. ¿Y sí, México? Bueno, en México a duras penas, a duras penas, a duras penas al 3% y a veces, y además quién sabe si sea en términos reales. Así es, ¿no? Entonces, necesitamos una política pública y una participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil que impulsen esta actividad económica bajo una nueva racionalidad en términos de comercio justo, en términos de comercio local, en términos de una cosa que se llama el decrecimiento económico, es decir, consumamos menos, pero consumamos más y mejor. O sea, esa es un poco la idea. Tenemos que dejar de consumir tanta cosa que tenemos, cocas, no sé, móviles, ¿no? O sea, la gente cambia su móvil. Hay 97 millones de teléfonos móviles en este país. Wow. Qué bárbaro. Es una cosa que a mí me impresiona. Y lo que no sabe la gente es lo contaminante que es cada vez que se deshacen de su aparato, la contaminación que se genera. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho en ese proceso. Nosotros creemos que tenemos que replantear también la política pública. Voy a ponerlo así. Es un país que tiene 52 millones de pobres. Es un país que tiene, el lunes que estábamos en una reunión de la Cruzada Nacional contra la Pobreza, reconocido por el Estado mexicano, 18 millones de mexicanos con problemas para alimentarse y 7.4 millones que hoy no tienen un peso para comer. O sea, eso es algo terrible. Y Oportunidades tiene 8,000 millones de pesos en el presupuesto. Oye, pero sigue siendo muy bajita la cifra, ¿no? De 18 y 7. Yo digo que habría que creerle al Coneval que dice que son 52 millones. No, por eso, hay 52 millones de pobres. Luego hay 18 millones que tienen... es que son muy complejos. Es muy complejo, pero tú lo ves en el día a día. Son muy pocos y cada vez hay más desempleados y cada vez hay más divorcios, fracturas porque no hay... separaciones de crisis familiar, afecta tremendamente. ¿no? En efecto. Y
Y bueno, robos, Pero, secuestros. Sí. Déjame cerrar mi idea que te quería decir, porque creo que eso es parte de los errores de la política pública que tenemos, ¿no? Oportunidades que fluctúan entre los 8,000 y los 12,000 millones de pesos al año en su financiamiento. Esto es un mundo de dinero. Pero el SAT, y con esa pobreza, y no la acabamos, y el SAT le condona a Televisa 3,000 millones de pesos. Es decir, para el combate a la pobreza, para todo el combate a la pobreza tenemos entre 8,000 y 12,000 millones. Sí. Y a una sola empresa le dice, te perdono que me dejes de pagar 3,000 millones de pesos. Qué bárbaro. Y antier acaba de condonarle a otra empresa con el pago de 164 millones, 1,843 millones de pesos. ¿A qué empresa? Si no me equivoco fue a Cemex, si no me equivoco, ¿eh? Ahora, a Walmart también le ha condonado la luz, el agua, el teléfono, así es, todo, ¿no? ¿no? Sí. Y sin embargo, a los pequeños deudores, que tampoco los justifico, que no paguen sus impuestos, es decir, a ellos hasta los embargan. Entonces, tú tienes ahí elementos que deberíamos de pensar que necesitamos una política fiscal de otra naturaleza. Pero además de una redistributiva. política fiscal, honestidad en en esas alturas del gobierno, dices, ¿cómo es posible? Y Que sí. quieren una ciudadanía honesta si ellos mismos están siendo corruptos. Así es, ¿no? Sí, qué barbaridad. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos en Anunciación TV y ahora la pregunta de los 64,000. Me dijiste que ustedes están colaborando también como consejeros dentro del Consejo Consultivo Ciudadano para efectos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ya han tenido algunas reuniones.
¿Qué han dicho ustedes y si han tomado nota y se han comprometido con eso, al menos a nivel afectivo? Si me gusta la idea, hay que instrumentar, si hay disposición de parte de los funcionarios. Sí, vamos, no solamente nosotros participamos, somos alrededor de 28 organizaciones de la sociedad civil, son alrededor de cerca de 20 empresarios de carácter importante y son como 8 fundaciones mexicanas de estas grandotas, ¿no? Fondo Social Banamex, Bancomer, en fin, sí, de estas grandes que están ahí. Algo que ha sido bueno es que no se acordamos el no ingreso de otro tipo de empresas, pues, ¿no? Que es uno de los debates. A ver, hay 4 o 5 cosas. ¿Qué tipo de empresas no quieren dentro de ese consejo? Por ejemplo, transnacionales. Las grandes, las 8 grandes agroempresas internacionales que controlan el mercado de los alimentos. A esas no las pues, ¿no? Es decir, no pueden estar ahí porque son parte de, digamos, del problema que queremos resolver. En efecto, pues, ¿no? Entonces, mientras ellas sigan especulando en los mercados a futuro, maíz, café, papa, etcétera, etcétera, y no dependa de la producción de los países o de los locales, cualquier alternativa que busquemos no la vamos a poder encontrar, porque entonces tendremos mucha papa o poca papa, pero esos tipos ya decidieron que su precio en los mercados a futuro va a ser de tanto. No sé si me lo explico. Perfectamente. Bueno, hay 4 o 5 cosas que se han puesto en la mesa y que estamos discutiendo duramente. Primero, o sea, nadie va a regatear con el gobierno la urgencia de esta iniciativa. O sea, nadie debería de regatearla. Es decir, aquí, desde cualquier posición, tenemos que estar ahí y podremos estar muy divergentes, podremos chocar mucho, pero no podemos venir a regatear algo que es un tema urgente para este país. Es decir, que ahí no aplica la tontería esta de ganar. No ahí aplica. Es ahorita pones todo por México y no se vale estar buscando un beneficio. En efecto, pues, correcto, ¿no? Qué bueno, porque además ese lema de ganar es lo que también ha llevado al traste, justifica las malas acciones de parte de algunos de la sociedad civil. En efecto, ¿no? Es un poco como lo que pasó con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, pues, ¿no? Es decir, en ese momento todo mundo decidimos, no regatear un tema que era central, que era luchar por la paz, por los desaparecidos, contra la violencia, y bueno, luego no ha pasado gran cosa, pero bueno, se han tenido avances significativos también ahí, que antes de eso no lo sabía. Entonces, esa es la primera cosa. Segunda cuestión, que el problema de la alimentación no se va a resolver con regalando cositas o donando cosas, no se puede resolver así. No se puede resolver así con una galleta que nos va a regalar la Nestlé o con una despensa que, con todo el cariño y el respeto y actos bondadosos que hacen los bancos de alimentos, no se va a resolver así. Tenemos que hacer una transformación profunda en 2 terrenos: en el campo, en nuestra lógica de producción y distribución de productos, y en el consumidor. Es decir, tenemos que transformar esas 2 mentalidades. En el campo hemos planteado 3 cosas. ¿Cómo queremos asegurar una alimentación sana y suficiente para los mexicanos si el paquete con el que se produce es un paquete que se ha fundado en años con producir con químicos que enferman a la tierra y que enferman a las plantas y a los productos? Es decir, a lo mejor muchos mexicanos no lo saben, pero mucho de lo que se consume se produce con derivados del petróleo. O sea, que están ahí y que hacen daño a pesticidas, así es, fertilizantes, etcétera, que en muchos lugares del mundo están prohibidos. Y en este país se sigue produciendo con eso. Segundo, que tenemos que definir una política pública de derecho a la alimentación. Es decir, no es un tema solo de que un pueblo aislado resuelva con su producción de maíz y con sus huertitos familiares y con sus centros de captación de agua. No, es decir, tampoco así. Son 214,000 comunidades que hay en este país. Tendremos que hacer 214,000 acciones de esa naturaleza.
No es posible. Tenemos que establecer una política que pone en el centro la producción de básicos y que pone la distribución de básicos a bajo costo para la mayoría de los mexicanos. Contrario al aumento en el precio del huevo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Que ahí es donde se vinculan las agroempresas con el mercado, con el consumidor. Y con el gobierno que permite Y con esas el gobierno. tarifas. El problema del gobierno es que cuando decide estos gobiernos cambiar, y perdóneme, ahora ya sé que es una palabra muy trillada, es decir, al modelo neoliberal. En ese modelo neoliberal el Estado literalmente desaparece y quiere que las reglas es el mercado. Sí. Veamos lo que hizo Felipe Calderón para resolver el problema del huevo. No es que marcara leyes duras en contra de los Importó productores, huevo. nada. Entonces lo que dijo es: sigan haciendo sus barbaridades, yo lo que voy a es introducir huevo del extranjero para regular el mercado. Ni reguló el mercado, porque en 2 años hemos pasado un huevo que costaba 11.50, hoy el kilo está a 28, 30 A pesos. 30 pesos. Esa es la Imagínate regulación tú. mágica del Sí, mercado no, que no. hizo esta política de este. Pero además era una acción tan a los ojos de todo el mundo como mala. ¿Cómo es posible que habiendo tanta producción de huevo en México importe huevo en lugar de Así es. regular el mercado en favor de la mayoría? Así es. O sea, ¿con quién quería quedar bien? ¿Qué había? ¿Qué negocio había? Nada, ¿Qué y a lo cosa? mejor ni siquiera hay un negocio, es lo que hay es una mentalidad, una racionalidad de que el mercado es el que puede resolver todas las desviaciones que tenemos. Lo mismo pasó con la leche. Entonces importaron leche en polvo, además, Dios mío, leche en polvo, por lo menos hubieran importado leche líquida, pero no, importaron leche en polvo. Y por ahí contaminada también, por cierto, ¿no? Eso supe alguna vez. Entonces, en el campo tenemos esto y tenemos un elemento fundamental. Tenemos que recuperar las semillas criollas. Tenemos un problema serio, hay una gran movilización de muchas organizaciones en las que participamos nosotros. De hecho, ahorita en la Cámara de Diputados hay una reunión con muchas organizaciones y con los diputados que estamos debatiendo el permiso que quiere dar la Zagarpa a Monsanto para sembrar 300 mil hectáreas en todo el sureste, ¿no? No, en el norte. En el norte. Fundamentalmente, porque el granero de este país está en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, porque ahí donde están las grandes valles enormes. Valles y las grandes, digamos, infraestructuras creadas ahora. No sé si has oído que en Sonora hay un gran pleito entre los yaquis y los mayos contra el gobierno, porque pues al tipo se le ocurrió que hay que llevarse el agua del lo valle. hemos denunciado muchísimas veces, estamos muy enojados. Para dárselo a la ciudad y para ahora que que van a requerir agua para ese tipo de sembradíos. Yo no me atrevo a decirte que eso daña a los humanos, los transgénicos. Lo que sí es cierto es que daña al medio ambiente. Claro, porque Mata. se rompe el ecosistema, desaparecen las abejas, desaparecen las luciérnagas, todos los bichitos que son lo que está nutriendo el ecosistema. En efecto, hemos dado una lucha tarde en el caso de la península de Yucatán, porque unos compañeros que producen miel melipona, que la melipona es una especie deliciosa, mexicana, muy líquida y agridulce. De las abejas sin aguijón, exactamente, sin ¿no? aguijón. Sembraron 28.000 hectáreas de soja sin que nadie se enterase. Cuando los compañeros llegan a vender su producto al mercado justo en Europa, les dicen, lo sentimos mucho, no pueden entrar porque esta miel viene contaminada por componentes genéticamente manipulado. Y ahí nos enteramos que está sembrada la soja. Hemos logrado un amparo para que no se vuelva a sembrar soja. Hemos logrado un amparo en Sinaloa, pero es decir, el gran problema es la política que tenemos. Pero todo esto lo has ahí. logrado a través de tu institución Fundación Ayuda en Acción. Bueno, nosotros y todos los que están alrededor nuestro, nosotros forman una red. Tenemos ¿Cuántas una red? organizaciones? Somos 32 organizaciones en este momento, éramos 29 hasta la semana pasada, ahora ya somos 32 organizaciones que actuamos en 15 estados, en los 266 municipios y que luego hacemos tareas importantes. Ahora, en esta nueva etapa que estamos impulsando es que estamos haciendo un llamado a la ciudadanía, a todos los ciudadanos, estudiantes, amas de casa, a que se
pongan en contacto con nosotros para que nos sigamos movilizando. Porque el problema de la soja de Yucatán o del problema de la violencia de género en el Estado de México o las desaparecidas en Ciudad Juárez o el movimiento 5 de junio con la guardería ABC, es decir, es un problema de todos y tenemos que movilizarnos. La semana pasada, con respecto al ABC, logramos que en 49 ciudades hiciéramos actos públicos en protesta y exigiendo justicia y que la ley se ponga en marcha a nivel de los estados con un proceso de armonización. Qué bueno. Tenemos que trabajar y es solamente el ciudadano, es decir, solamente somos los ciudadanos, no son las ONGs, ni el gobierno, somos nosotros los que movilizados debemos de hacer acciones en favor de nosotros y del otro. Muy bien, me queda un minuto, pero no terminaste de contarnos respecto del campo y respecto del consumidor. ¿Qué tenemos que hacer? Del campo ya dijiste, Así hay es. que producir no transgénicos, cosas naturales y satisfacer un mercado justo en la venta de alimentos básicos. Así es, Muy ¿no? bien. En el consumidor tenemos que educarnos, tenemos que exigirle a las empresas y al gobierno que nos informen qué es lo que nos están vendiendo. Tenemos que hacer que todas las empresas en sus productos digan con claridad al consumidor qué es lo que va a comprar ahí en ese momento. Dos, tenemos que trabajar muchísimo para que el consumo deje de ser tan irracional. Y tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque los jóvenes, nosotros y los niños dejemos de consumir productos chatarras. Se consume más gancitos, se consume más Sabritas, se consume más Coca-Cola, se consume más agua embotellada que hace 3 años. O sea, hemos pasado hace 3 años, pues te voy a dar un dato, consumíamos 5 millones diarios de litros de Coca-Cola, 5 millones. Hoy consumimos 6.7 millones diarias. Ahora, dime una cosa, tú nos has recordado la encuesta esta de transparencia y resulta que el 99% de los mexicanos se declaran capaces de ceder a la corrupción con tal de tener dinero y poder. ¿Cómo movilizar a una ciudadanía con esa mentalidad tan compleja, tonta, torpe e inútil, como decía mi hijo cuando era pequeño? Cuando se enojaba con alguien, 3 palabras corridas. Yo primero, informando. O sea, tenemos que informar, tenemos que hacer que la gente vea, oiga, entienda información que en otros lugares no se está ofertando. No sé si me lo explico. Es decir, tú ves la oferta televisiva y vamos. Es un mundo de fantasía espantoso. En Por eso, proyectar estilos de vida felices, proyectar días de campo, proyectar autoconstrucción de tu casa, ¿no? Proyectar novios besándose, novio y novia besándose, proyectar el parto de un bebé, todo eso, ¿no? Sí, así es. Y luego hacer cosas súper elementales, es decir, dedicarle un poco de tiempo al otro. Es decir, a lo mejor son cosas que con esto no vamos a cambiar radicalmente el mundo, pero tenemos que empezar por algún lugar. Entonces tenemos que empezar porque el fin de semana sea uno capaz de ir a preguntarle a su vecino cómo está, si está bien, si no se le ofrece nada, dar tu nombre, por lo menos, en fin, una serie de cosas, y luego ir haciendo eso, un proceso tal vez más reflexión, más información alternativa, más acción, es decir, para empezar a más. Muy bien, todos tus datos han estado en pantalla. Yo deseo que entre ustedes y nosotros, que somos muchísimos, vayamos mandando este programa por Twitter, Facebook y todas las redes sociales, por correo electrónico, para que más gente lo vea, conozcan la labor que ustedes realizan junto con toda la red a la que están integradas 32 organizaciones de la sociedad civil y pues ir haciendo un estilo de vida más correspondiente al sentir del corazón humano, para que seamos felices, para que vivamos en paz, para que podamos tener expectativas de desarrollo. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter.
@Todo México Somos.